Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro, soy quien les va a dar la primera videoconferencia. La videoconferencia de hoy va a versar sobre HTML y CSS, ¿sí? Vamos a hacer una serie de videoconferencias, son 4 videoconferencias en total para el curso, y vamos a tratar de tocar los temas núcleo de todo el oficio digital, ¿sí? Básicamente HTML y CSS, luego veremos PHP introducción, formularios, y luego combinar HTML, CSS y todo lo que veamos en PHP, ¿sí? Bien, como sabemos, o todos hemos tenido alguna vez algún contacto con Internet, evidentemente, HTML es el núcleo central, o uno de los núcleos centrales, ¿sí?, de lo que hoy conocemos como la web, ¿sí? Si vimos y leímos el material de arquitectura web, que es previo a esto, sabemos que los 3 elementos necesarios e indispensables para que Internet funcione es el navegador web, una red de soporte y su protocolo, que es HTTP, y un lenguaje que me permita transferir, ¿sí?, datos, imágenes, etcétera, en vínculos que no son de lo mejor, digamos, ¿sí?, y que eso se represente en el usuario final, en el navegador puntualmente, que es el cliente del sistema, ¿sí? HTML nació al mismo tiempo que nació la especificación de de HTTP, se crearon prácticamente al mismo tiempo, ¿sí? Y la idea original de la creación era justamente encontrar una forma de transferir información de todo tipo, información gráfica por sobre todas las cosas, mandar colores, mandar imágenes, mandar tipografías, estructurar documentos en entornos de muy baja calidad de conexión, ¿sí? Por lo tanto, es un lenguaje básicamente orientado a ocupar el menor espacio posible, ¿sí?, y transferir la mayor cantidad de información posible. Esto que parece la panacea nunca es tan fácil, pero HTML lo hace lo suficientemente bien como para que haya durado prácticamente 20 años, ¿sí?, y que siga siendo el estándar sobre el que se construyen todas las páginas web del mundo, ¿sí? Digamos, ustedes habrán escuchado muchas veces que hay páginas web que están en Flash, que no, que esto lo hice en Flex, que esto es un montón de palabritas, ¿sí?, y de HTML por ahí se escucha poco. Lo que hay que saber es que todos esos elementos que nosotros podemos tener sobre una web, en realidad están todos montados sobre esa gran estructura, ese gran soporte que es HTML, que es básicamente lo que habla, digamos, el navegador web, ¿sí? Bien, por lo tanto, cada vez que yo entro a un sitio web y veo una página web, lo que estoy viendo es HTML, ¿sí?, traducido por el navegador a un formato y a un lenguaje visual que entienda el usuario que está sentado frente a la máquina. La idea de hoy es introducirnos en HTML y ser capaces, por lo menos, de hacer páginas simples, ¿sí?, usando este lenguaje y su complemento, que es CSS, que lo vamos a ver sobre el final de la videoconferencia, si llegamos, si no lo dejaremos para el principio de la próxima, ¿sí? Bien, HTML es básicamente un lenguaje, esto es, una forma de escribir las cosas estandarizada y con ciertas normas que, si yo las sigo, logro que el navegador las interprete de la manera que yo quiero que las interprete, ¿sí? Si me equivoco, el navegador hace cualquier cosa, igual que cualquier lenguaje de programación o cualquier lenguaje. Si yo no le digo a mi vecino las cosas como corresponde o en un lenguaje que él lo pueda entender, él no va a saber lo que yo le estoy pidiendo. Esto es básicamente lo mismo. Nosotros, como desarrolladores web, tenemos que escribir en HTML la forma y los elementos necesarios para que luego el navegador, cuando toma esa página HTML de un servidor, la pueda mostrar de la manera que nosotros quisimos construirla. Es un lenguaje muy sencillo, no se asusten, es algo, que se usan 20, 30 marcas, es un lenguaje muy sencillo, es todo de texto, esto es, se puede crear y construir páginas web con un bloc de notas, no necesito ni un entorno de desarrollo, ni binarios, ni nada por el estilo, simplemente paciencia y conocer 20, 30, 50 cositas que son muy simples y muy intuitivas, en general. Bien, si hay alguna duda, arrancamos nomás. Bien, rápidamente, ¿qué quiere decir HTML? HTML quiere decir lenguaje de marcas de hipertexto, ¿sí? Esto quiere decir Hypertext Markup Language. ¿Por qué hago hincapié en qué quiere decir? Porque ahí está un poco toda la descripción de lo que hace HTML, ¿sí? HTML primero es un lenguaje, repito, una forma de escribir y una norma de escribir las cosas de manera que otro, en este caso una máquina, un navegador, puede entenderlas. De marcas, porque básicamente ese lenguaje establece que yo tengo que marcar determinados elementos en mi texto para que tengan determinado comportamiento. Y hipertexto, porque HTML fue el primer
lenguaje que implementó el concepto de vínculo, ese que nosotros hacemos cuando hacemos clic con el mouse en una página web, ¿sí? Hasta la aparición del HTML, el concepto de hipervínculo no estaba desarrollado. Entonces, repito, Hypertext Markup Language, porque es un lenguaje, una estructura, la forma de escribir las cosas para que se muestren de determinada manera en el navegador. Un lenguaje de marcas porque se basa básicamente en marcas que indican lo que tiene que hacer el navegador cuando lo lea. Hipertexto porque involucra el concepto de hipervínculo que hasta ese momento no estaba desarrollado en la web. Pensemos que la web en realidad existe a partir de la aparición de HTML y HTTP, ¿sí? Hasta ese momento Internet existía FTP, existía el correo electrónico, existían un montón de otros servicios, pero la web como la conocemos hoy es consecuencia directa de la invención del HTTP y el HTML. Bien, esto es simplemente informativo, está basado en un lenguaje más generalizado que se llama XML, del que se derivan muchos lenguajes de marcas. También es un lenguaje, digamos, si se quiere, teórico, sobre el cual se desarrollan lenguajes de implementación, como el HTML, como el XML, como el WGML, un montón de lenguajes que sirven para distintas cosas. En nuestro caso, lo que nos importa es el HTML. Bien, lo que dijimos, es un lenguaje de formateo de documentos basado en marcas. Ya vamos a ver un ejemplo cortito para que entendamos rápidamente de qué se trata. Es muy simple, ¿sí? Todas las etiquetas se utilizan para marcar el inicio de un comportamiento y el fin de un comportamiento. Esto es, yo quiero que determinado texto en una página parezca más grande, por ejemplo, lo marco al principio, le digo ponete grandote, lo escribo y después pongo hasta acá, mostrate grandote y después seguí normal, ¿sí? Tan simple como eso. Por supuesto que las combinaciones de marcas y algunas marcas un poco más complejas logran que se creen cosas tan hermosas como todas las páginas web que estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Pero, digamos, el concepto es ese, una marca de inicio y una marca de fin que dicen lo que tiene que ocurrir en el intermedio entre esas dos marcas. Bien, de la misma manera que decimos que el HTML es una de los pies, de los puntales de la web, el otro es el navegador. ¿Por qué? Porque el navegador es el que el cliente usa para qué. El cliente, yo cuando estoy usando Google, ¿sí? Para que ese HTML, que cuando lo veamos vamos a decir esto yo no lo había visto nunca o ¿quién va a entender esto?, se traduzca en algo que el usuario entienda y parezca absolutamente accesible, ¿sí? Entonces, yo dependo como desarrollador estrictamente del navegador, ¿sí? El navegador es el que va a decidir en muchos casos cómo va a mostrar las etiquetas que yo escriba. Y eso ya vamos a charlar a lo largo del curso, tiene bastante impacto en cómo yo tenga que trabajar en HTML y en CSS, ¿sí? Esto tiene una historia muy larga, los navegadores han ido evolucionando, a medida que evolucionan cambian la forma en que entienden el lenguaje también evoluciona y la evolución de los dos no siempre va de la mano y a veces uno evoluciona más rápido que el otro, a veces hay problemas de compatibilidad entre versiones de navegadores, pero bueno, son cosas con las que tenemos que vivir al decidir desarrollar páginas web. Bien, otra cosa que es importante, y esto lo vamos a repetir a lo largo de toda la presentación, el HTML debe definir solo la estructura del documento. Originalmente el HTML hacía un montón de cosas más. Uno con las primeras versiones de HTML tipificaba tipos de letra, tipificaba colores, tipificaba un montón de cosas que hoy, según la norma, no se deben hacer en HTML. El HTML es el lenguaje que define la estructura de mi documento, la estructura de mi página. O sea, qué es un encabezado, qué es un bloque de texto, qué es una cita, qué es una definición, qué es una lista, etc. O sea, estructuras. Todo lo que es presentación, ¿sí? Colores, tipografías, posición, etc., lo defino en CSS que vamos a ver al final de la presentación, ¿sí? Bien, es un estándar además de la ISO, un estándar, esto es informativo, el 15445, y la última especificación establecida, esto no quiere decir que sea lo último que anda dando vueltas, es la HTML 4.01 que es del año 99. Ustedes dirán, pero eso pasó hace un montón de tiempo. Sí, bueno, en el medio hubo un camino de la W3C, que es quien estandariza esto, hacia un lenguaje que parecía que iba a ser el que iba a quedar como definitivo, que se llamaba XHTML, que era un HTML, pero básicamente con una mayor estructuración de su lenguaje, más estricto a la forma de escribirlo. Y bueno, en realidad terminaron siendo dos caminos paralelos. Hoy ustedes habrán escuchado hablar de HTML5, ¿sí? HTML5 es casi una realidad, pero hoy por hoy el estándar está en draft, en borrador, y está por, ¿sí?, implementarse. Siempre está por implementarse hace como 2 años, pero bueno, en algún momento saldrá al aire. Lo que no quiere decir que no podamos desarrollar páginas siguiendo los criterios de HTML5. Lo que nosotros vamos a mostrar está basado en criterios de HTML 4.01 que son totalmente aplicables a HTML5,
en algún momento de la última videoconferencia probablemente podamos ver, si llegamos y vemos que esto camina, algo de las diferencias y los agregados que tiene HTML5 que lo hacen súper interesante, ¿sí? Bien, seguimos. Una de las características importantísimas de la web en general y del HTML en particular, que es independiente de la plataforma, ¿sí? Yo puedo ver HTML en un celular, puedo ver HTML en una notebook, puedo ver HTML en un dispositivo de texto, aunque no lo crean, de texto es unas terminales viejas, esas que yo tenía que escribir todo. Hay navegadores que me muestran HTML y páginas web en ese contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque estuvo pensado así originalmente, ¿sí? El HTML estuvo pensado en una época, en el 99, donde la disponibilidad de interfaces gráficas de usuario no era la que es hoy, si bien ya estaban extendidas, etcétera. Y además estaba pensado como algo muy simple que se puede usar en todos lados, ¿sí? Por lo tanto, esto tiene una ventaja. Yo con páginas web puedo llegar a todo el mundo, esto ya lo sabemos, a todos los dispositivos, a muchísimos tipos de dispositivos diferentes, pero la contra, siempre que hay un caramelo hay un garrote, es que el cliente final, o sea el navegador, ya sea de texto, de una PC con Windows, una PC con Linux, un teléfono, un televisor smart, lo que yo esté usando, decide muchas de las cosas que ocurren en la visualización del documento que yo creé. Yo puedo decirle, mostrar esta cosa de determinada forma, pero siempre la decisión final de cómo va a mostrar efectivamente eso, la toma el navegador en función a sus capacidades. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta esto. También es una cuestión de probar, de practicar y de avanzar sobre la tecnología, pero es muy importante tener en cuenta que es el cliente, o sea, el navegador, el que define definitivamente, digamos, el que decide cómo se va a mostrar la página web realmente, ¿sí? Esto no quiere decir que yo ponga una página web cuadrada y el navegador me la muestre triangular, pero sí puede ocurrir que yo le indique una tipografía de alguna manera, con CSS o como corresponda, y el navegador no la muestre porque no es capaz, ¿sí? O le ponga un tamaño de letra y la muestre en otro. Hay algunas cosas que pueden ir cambiando según el entorno donde yo veo la página, ¿sí? Por eso muchas veces y muchas empresas diseñan páginas web diferentes, ya sea para un entorno de escritorio o para un navegador, o un celular, por ejemplo, ¿sí? La mayoría de los diarios o de los sitios web que son de consulta continua, ¿sí? O las veo en el navegador de la PC y las veo de determinada manera, las veo en el navegador del celular, las veo de otra, o de la tableta y las veo de otra. Esto tiene que ver con esto que estoy diciendo, ¿sí? Se tienen que adaptar al contexto donde están. Bien. Lo que hablábamos recién son los otros dos puntos de lo que charlamos recién, ¿no? Todo lo que sean marcas presentacionales, o sea, que tengan que ver con la forma de presentación que existen en HTML, ¿sí? No se pueden usar más, digamos, por desaprobación de la WTC. Existen todavía, pero bueno, ni siquiera las vamos a ver porque están prohibidas, digamos, ¿sí? Porque lo que va a ocurrir es que yo puedo hacer una página web y un navegador determinado no mostrármela bien directamente porque esas marcas están despreciadas, lo que se dice, no se pueden usar más. Y todo lo que tenga que ver con presentación, repito, tipos de letra, posicionamiento, colores, etcétera, lo tengo que manejar en CSS, que es un lenguaje adicional al HTML. Bien, rápidamente lo que hablábamos, más o menos la evolución, ¿sí? Hasta el 99 teníamos el HTML 4.0.1, en el 2010 salió el XHTML 1.1, que es el que está vigente ahora, que es más de lo mismo, o sea, es HTML pero un poco más estricto, ¿sí? Y HTML5, que todavía está en draft, que teóricamente a fin de este año debería estar la definición de que se convierta en un estándar efectivo. Bien, para hacerla corta, ir rápidamente a la realidad, ¿sí? Mostramos nuestro primer documento HTML, ¿sí? Lo estamos viendo en la presentación, ahora vamos a ver si lo puedo poner en pantalla el código, ¿sí? Pero básicamente este documento yo lo escribí con el Notepad, ¿sí? O sea, agarré la notebook, puse ejecutar, busqué Notepad, escribí esto, lo grabé como 1.html, ¿sí? Le di doble clic con el navegador y vi una página web, ¿sí? Como verán, hay un determinado número de marcas. Ahora vamos a empezar a explicar qué es cada una y para qué sirve, pero se notan perfectamente en el documento que todo lo que está entre mayor y menor son las marcas propias del HTML, y lo que no está entre mayor y menor es lo que va a mostrar efectivamente el navegador, modificado por lo que diga la marca que tiene que hacer, ¿sí? Fíjense que hay espacios en blanco en el medio entre las etiquetas. Tan es así que a HTML no le importa lo que no esté marcado, que esos espacios en blanco HTML los va a ignorar, ¿sí? HTML solo muestra lo que los tags, las marcas, le indiquen que tiene que mostrar, ¿sí? Si yo quiero hacer un salto de línea, tengo que usar un tag, una marca específica que sea el salto de línea. Si no, no lo salta y me pone todo como un chorizo, ¿sí?
Hasta ese nivel de detalle pide HTML. ¿Bien? Bien, vamos a ver si podemos ver este ejemplo particular. ¿Sí? Me dan un segundito. Yo lo tengo aquí. Vamos a abrir el Chrome, que es el cliente, un navegador. No tiene que usar el Chrome, puede usar cualquiera. ¿Sí? Bien, y acá tenemos el primer ejemplo. ¿Sí? Bien, lo vamos a dejar así. Total, yo de acá creo que leo. Así que, bien. Este mouse anda medio mal. Vamos a poner un lugar más cómodo. Ahí estamos. Bien, este es nuestro primer documento HTML. ¿Sí? Yo ahí lo que tengo aquí es ese mismo documento en texto, como así no lo vamos a ver porque está muy pequeño, le vamos a agrandar la tipografía por acá, si podemos. Bien, ese, no sé si se alcanza a ver, ¿sí? Si no, ahora vamos a poner de ponerlo mejor para que se vea mejor. Ese es el HTML que está representado en el navegador, ¿sí? ¿Está? Como vemos, no sé si se alcanza a ver, pero lo que está aquí entre las etiquetas title, lo que se muestra es en el título del navegador, o sea, en la barra de arriba del navegador, ¿sí? Aquí. Y el cuerpo del mensaje, que es lo que yo escribí en el texto, ¿sí? Además tiene una letra más grande porque yo le puse una marca específica que lo que hace es agrandar, digamos, el cuerpo del documento. ¿Está? Como para que veamos la primera. Bien, entonces, como vimos nuestro primer documento HTML, ¿sí? Está claramente definido que es un lenguaje plano, no tiene estructura, digamos, que tenga que ver con códigos binarios, si se quiere, ceros y unos, ¿sí? Letritas raras, ni mucho menos, sino básicamente marcas inteligibles, escritas entre mayor y menor, ¿sí? Que significan algo que el navegador entiende que lo que está entre medio de esas dos marcas tiene que mostrar. Bien, entonces, como definimos, HTML es un lenguaje definido por marcas que además tienen una estructura determinada y el documento en sí debe tener una estructura determinada. Todas estas marcas tienen esa característica que vimos en el documento recién. Empiezan con un signo menor, cierran con un signo mayor. En el medio está el nombre de la etiqueta, ¿sí? Una de estas etiquetas arranca, como en el caso del P que tenemos ahí abajo, que es una etiqueta que marca un párrafo, ¿sí? Escribo lo que forma parte de ese párrafo y el cierre de esa etiqueta es la misma marca con un backslash o una barra de dividir, perdón, con una barra de dividir precediéndola, ¿sí? O sea, tengo P y barra P. La barra P hace que finalice, ¿sí? Esa etiqueta. A partir de ahí el texto ya no forma parte de ese párrafo que estábamos viendo, ¿sí? Bien, tal es así, como decíamos hoy, que el HTML solo mira lo que tengo en las marcas, que si yo quiero hacer un interlineado entre dos renglones, tengo que poner marcas específicas, como por ejemplo la marca BR, ¿sí? Que es la marca que me salta un renglón en un documento HTML. Si yo no pongo una marca BR o alguna otra marca que tenga incluida dentro de su estructura un salto de línea, ya vamos a ver que hay algunas que la tienen, no salta la línea, me pone todo el texto uno a continuación del otro, hasta donde llegue, ¿sí? El BR, por ejemplo, es una marca especial porque al no tener, digamos, no englobar un texto o una imagen o algún elemento dentro de sí, en teoría no tiene cierre, ¿sí? Por lo tanto, en HTML podemos usar el BR sin cerrar, ¿sí? Pero si estoy usando XHTML, y ahí están algunas de las diferencias con XHTML, tengo que cerrarla lo mismo a la imagen, al tag. ¿Y eso cómo se cierra? De la manera que está en el segundo renglón. En la misma etiqueta le pongo a continuación un espacio en blanco y antes de cerrarla con el símbolo mayor le pongo la barra de dividir, ¿sí? Es alguna de las diferencias, ¿sí? Que hay entre HTML y XHTML. Como les dije al principio, XHTML es como mucho más estricto en la forma en que escribo que el HTML, ¿sí? Esto es importante porque ya vamos a ver a continuación que esto lo tengo que definir cuando yo escribo un documento HTML. ¿Cómo quiero que el navegador lea mi documento? ¿Sí? Como HTML5, como HTML401, como XHTML. Si yo lo defino mal, lo que puede ocurrir es que algunas etiquetas no me los entiendan. Digamos, si lo escribí sin ser muy estricto en mi sintaxis y después lo quiero pasar como XHTML, es probable que algún navegador, ¿sí? No le guste y me muestre las etiquetas mal o no me las muestre directamente. Bien, los tags en general se pueden escribir en mayúscula o en minúscula porque el navegador no hace a la diferencia.
por una recomendación de la W3C, debería ser escrita todos los tags en minúscula, ¿sí? Pero es una cuestión de estandarización y además de buenas prácticas, digamos. Si yo tengo cosas en mayúscula, en minúscula, después analizar el código cuando esto crece se hace más complejo, ¿sí? Las minúsculas sí son un requisito en XHTML. Si yo escribo XHTML y digo que mi documento está en XHTML, las tags tienen que estar escritas en minúscula, ¿sí? Además del tag específicamente, yo lo que tengo además es modificadores, ¿sí? O sea, parámetros que le puedo pasar a ese tag, a esa marca, para que modifiquen su comportamiento. Digamos, es como una cosa dentro de la otra, ¿no? El tag modifica el comportamiento del texto que viene a continuación. Ahora ese tag, por ejemplo el de párrafo, que tenemos abajo de todo, puede tener determinado comportamiento. En este caso la alineación puede ser izquierda, centrada, derecha, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es, el párrafo, si yo no le pongo modificador, está alineado a la izquierda como cualquier texto. Si yo le pongo el align, que es el modificador específico de alineamiento, y le digo que es center, ese párrafo lo va a centrar dentro del espacio que ocupe, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo se define. Por defecto, toda la pantalla, ¿sí? Los modificadores tienen siempre la misma estructura, el nombre del modificador, un símbolo igual y el valor que toma ese modificador. Ese valor puede estar en realidad, si es HTML, sin comillas, con comillas simples o con comillas dobles. Pero, por estandarización, debería estar siempre entrecomillado y en principio con comillas simples, ¿sí? Después vamos a ver que el hecho de usar comillas simples en realidad tiene mucho que ver con que nos va a ayudar cuando tengamos que combinar HTML con PHP, ¿sí? Recuerden, si ustedes ya lo estuvieron leyendo, que deberían haberlo hecho, que en PHP las comillas dobles determinan un string, ¿sí? Entonces, si yo tengo comillas dobles y quiero escribir HTML, tengo que empezar a decirle al PHP, esto comilla doble, en realidad quiero que le imprimas en la página y no que la tome como... y se nos complica. Preferible separar y decir, en PHP uso comillas doble para definir strings, en HTML uso comillas simples para marcar los valores de los atributos o de los modificadores de la etiqueta. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Sigo? Sí, si quieres puedes seguir. Ok, seguimos entonces. Bienvenido a la gente de Salta y a quienes se logren conectar, ¿sí? Seguimos entonces. De todas maneras, lo que estamos dando sabemos que está quedando grabado y lo van a poder consultar en cualquier momento, así que seguimos con la presentación. Después paramos un minuto y hacemos una ronda de preguntas si quieren, ¿sí? Como para poder cerrar. Bien, estábamos hablando de HTML, hago un pequeño recuento para la gente de Salta que se acaba de conectar. Hablando de HTML, definimos qué es HTML, contamos de qué se trata, que es un lenguaje que está definido por marcas y que es la estructura básica de una página web, ¿sí? Y ahora estamos empezando a charlar de qué es, cómo se escribe el HTML, cuál es la estructura y cuál es la sintaxis de escritura de un HTML, ¿sí? Dijimos que es un lenguaje de marcas que está definido por tags, marcas, que se escriben con un mayor y un menor y un mayor, como lo vemos aquí, ¿sí? Que como se ve en el ejemplo ahí abajo. Y aquí hay una serie de marcas que no necesitamos saber demasiadas para escribir HTML, deben ser las que más usamos, deben ser 20, 30, y estoy exagerando tal vez, ¿sí? Y que eso nos permite estructurar un documento, ¿sí? Por supuesto que tiene que seguir ciertas normas, que las vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, pero que son relativamente sencillas, que es más que nada aprender determinadas normas, aprender a escribirlo y a partir de ahí es probar, ¿sí? Y aprender a manejar como cualquier lenguaje. Bien, estábamos hablando de los modificadores, además, que la etiqueta puede tener un modificador. Además, las etiquetas HTML se pueden anidar, o sea, yo puedo poner un elemento dentro de otro. Puedo decir, esto es un párrafo con determinadas características y dentro de ese párrafo tengo, por ejemplo, un encabezado. Entonces, parte de ese párrafo se va a ver más grande, pero va a seguir con las características del párrafo, por ejemplo, centrado, ¿sí? Estoy poniendo justamente un ejemplo así, no lo había pensado, pero es justamente el ejemplo de ese que había puesto ahí abajo. Bien. Entonces, un documento HTML, en gran medida, es eso básicamente, una serie de etiquetas entrelazadas y anidadas, ¿sí? siguiendo determinada estructura de la cual no nos podemos mover demasiado, ¿sí? Bien, básicamente un documento HTML tiene dos grandes estructuras, ¿sí? Lo que son las cabeceras y lo que es el cuerpo del documento. La principal diferencia entre estas dos cosas es que lo que está en el cuerpo del documento, que ahora vamos a ver cómo se define, es lo que se muestra en el navegador. Y lo que está en la cabecera es información que yo le paso previamente al navegador o a la página sobre la que estoy trabajando. Por ejemplo, si yo en mi página quiero incluir un archivo de JavaScript, ustedes deben haber escuchado lo que es JavaScript, es un lenguaje que se usa para meterle dinamismo al HTML, ya vamos a ver algo, ¿sí? Lo puedo incluir en la cabecera del documento, ¿sí?
Ahora, si yo quiero escribir un texto, una imagen, una tabla, algo que aparezca en el cuerpo del documento, en la página web del navegador, lo tengo que escribir en el cuerpo del documento. Estos dos espacios están muy bien delimitados y deberían, ¿sí?, estar siempre en un documento HTML, ¿sí? El documento, deberíamos respetar siempre la estructura del documento HTML por buenas prácticas. Esto no quiere decir que los navegadores modernos, que son bastante inteligentes, no sean capaces de armar la página pese a que esta estructura no esté perfectamente definida, ¿sí? Lo que nos lleva a veces a hacer un poco de lío, ¿sí?, y poner directamente el texto sin armar las estructuras, etc. Pero la dificultad empieza a aparecer primero cuando lo tengo que mantener y después que siempre que yo defina bien el documento, bien su estructura y identifique perfectamente cuáles son los elementos, no solo le facilito la labor a la persona que lo trabaja el documento, le facilito la labor a la persona que lo lee, me aseguro que en todos los dispositivos por lo menos se entienda la estructura del documento, ¿sí? O sea que esto es una cabecera, esto es un título, ¿se entiende? Y además, por ejemplo, los buscadores como Google indicen, o sea, crean sus índices de búsqueda muchas veces no, en función de la estructura lógica que tenga el documento, no solo del contenido. Entonces, si yo pongo en mi documento un encabezado con la marca de encabezado que maneja HTML, que es el H, que ya lo vamos a ver cómo se trabaja, el Google va a entender que lo que yo estoy poniendo ahí es un título o algo más importante y probablemente me lo remarque en la página de resultados de búsqueda, por ejemplo, ¿sí? Entonces es importante mantener la estructura de los documentos. Pero además, porque yo a través del documento HTML estoy transmitiendo una semántica del documento y si yo la pierdo, pierde parte de su esencia. Bien, entonces dijimos cabeceras y cuerpo, ¿sí? En la cabecera defino cosas que no voy a mostrar. Lo único que se muestra de la cabecera, para que ustedes tengan una idea, es el título. El título es aquello que va en la barrita azul del navegador, o sea que en realidad no lo muestra en el cuerpo del navegador, sino solamente en la cabecera, ¿sí? En el resto, todo lo que se muestra en el cuerpo del navegador, se escribe en el cuerpo del documento. Bien, ese que estamos viendo ahí es básicamente la estructura que tenemos que seguir, ¿sí? El HTML de inicio y el HTML de final me abren y me cierran el documento HTML. Aunque si yo no pongo el HTML del final, el documento funcione lo mismo, vuelvo a repetir lo que decía. Las buenas prácticas dicen que yo siempre tengo que abrir y cerrar y tengo que incluir los bloques y las cabeceras como corresponde. Entre otras cosas porque si yo no cierro el HTML del final, el navegador no sabe que terminó la página y muchas veces se queda un tiempo más, X tiempo, no importa si es mucho o poco, tratando de esperar o esperando que venga el resto del documento. En cambio, si yo le mando el HTML cerrando, el navegador ya sabe que puede mostrar toda la página porque ya terminó, ¿sí? Y esto en páginas grandes con conexiones de mala calidad no es poca cosa, ¿sí? Luego tengo la etiqueta head de apertura y de cierre, que es la que marca el inicio y el fin de los encabezados. Por ejemplo, los títulos, como dijimos, de la página, lo que va en la barra azul del navegador, va dentro del head con una etiqueta que se llama title, que ya la vamos a ver. Y abajo tengo la apertura del body y el cierre del body, que es efectivamente donde yo escribo las etiquetas que van a aparecer en el cuerpo del navegador, o sea, en la página visible, ¿sí?, de navegación. Entonces, yo sí o sí, cuando escribo un documento HTML, debo mantener esta estructura, ¿sí? HTML de inicio y de cierre. Ahora vamos a ver que ponemos una sola etiqueta por arriba del HTML. Head y head definiendo la cabecera, body body definiendo el cuerpo, ¿sí? Y cada elemento luego que yo quiera ir agregando, lo voy a ir agregando en el lugar de las etiquetas que correspondan. Bien, ¿se acuerdan que recién les dije que hay una etiqueta que yo debo poner antes del HTML? Y ahora vamos a ver por qué. Es la etiqueta doctype, que además si ven bien, digo, en la presentación, tiene un signo de admiración delante, lo que indica que es una etiqueta medio rara, que no es exactamente igual que cualquier etiqueta. Esta etiqueta específicamente lo que define es cómo tiene que entender el navegador el documento que le estoy enviando, ¿sí? Si lo tiene que entender como HTML5, como HTML401, como XHTML1. Son las tres definiciones básicas, hay otras adicionales, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esto? Si yo le digo que mi documento es XHTML, ¿sí?, y lo que estoy escribiendo es un HTML que no es estrictamente XHTML, o sea, no hago todas las características, dijimos que XHTML era más estricto en la sintaxis que el HTML, lo que puede ocurrir con el navegador es que lo interprete mal, ¿sí?, que me dé errores de sintaxis, que me llene el log del navegador diciendo hay un error de entendimiento de esta tag no la entiendo, esta no sé cómo cierra, ¿sí? Y además puede ser que me muestre información de manera incorrecta, ¿sí?
Yo tengo que tratar siempre, por un lado, de definir qué tipo de documento voy a utilizar, porque eso le ahorra además al navegador el tratar de detectarlo solo, pero además usar el correcto, por supuesto. Básicamente ahí abajo les puse los 3 que son más comunes, no son los únicos, esto está todo en la W3C, en la documentación del curso también está. ¿Sí? Hay una serie de cambios, yo lo puedo hacer transicional, lo puedo hacer estricto, hay una serie de juegos con esto, pero con estas que les puse funcionan perfectamente las páginas en los 3 lenguajes. Nosotros, o las 3 variedades del lenguaje, digamos. Nosotros estamos trabajando estrictamente en HTML 4.0.1, así que utilizando la del medio, de las 3, no deberíamos tener ningún tipo de problema. Repito, esto que parece superfluo, digo, bueno, si no lo pongo, ¿qué ocurre? Nada, el navegador trata de detectar solo qué tipo de HTML estoy utilizando y utiliza ese, ¿sí? Lo que ocurre es que muchas veces, por ejemplo, si estoy usando las extensiones de HTML5, que de la última videoconferencia vamos a ver algunas, si Dios quiere, el problema es que el navegador no las va a entender, no las va a ver, si yo no le explico que ese documento es HTML5, ¿sí? Porque lo va a entender por defecto como el HTML más básico, que es el 4.0.1, ¿sí? Entonces, si yo hago el 4.0.1, no hago ninguna etiqueta rara, no hago ninguna cosa rara con mi documento, puedo dejarlo sin doctype. Ahora, si quiero asegurarme de que me tome el lenguaje como corresponde, le tengo que poner el doctype que corresponde. Bien, vamos al baile entonces. Las etiquetas, ¿sí? Como les dije, no se necesita, primero que nadie pretende que sepan las etiquetas de memoria, esto es, el que sabe yo no me las acuerdo, de entrada, nadie se las acuerda, ¿sí? Salvo aquel que está las 24 horas del día sentado haciendo esto. No son tantas, las que usamos en total serán 60, 65 etiquetas, pero las que usamos efectivamente no deben pasar de las 30, ¿sí? Y todo buen programador web tiene internet al lado como para poder buscar la etiqueta cuando no me la acuerdo, ¿sí? Pero hay que acordarse básicamente que hay determinadas clases de etiquetas y se deben utilizar para determinadas cosas, ¿sí? Yo acá hice una pequeña categorización que no es absolutamente abarcativa, pero como para ordenarnos un poco la cabeza. Las ordenamos entre formateo de texto, formateo de carácter, bueno, los comentarios, ¿sí? Cómo hacer comentarios dentro de una página, vínculos, imágenes, tablas, formularios y otros, ¿sí? Como verán, rápidamente, prácticamente incluí todo lo que puedo hacer dentro de una página HTML. Dejé afuera solamente los frames, ¿sí? Que es un caso particular de HTML y que además cada vez se usa menos porque por cuestiones de seguridad y de funcionamiento se ha ido corriendo y prácticamente no se usa. Después en la documentación está la explicación de frames. Si alguno después tiene una duda, le cursa un mail a la profesora o al profesor que les toque y en función de eso construimos una pequeña presentación para explicárselos. Pero no agrega demasiado a lo que vamos a trabajar. Bien, dentro del formato de texto, ¿sí? El texto entendido como párrafo, no como grupo de palabras, no como una letra en particular. Tenemos los encabezados, los párrafos, las listas. Ahora yo odio leer presentaciones, así que vamos a ir pasando y vamos a ir viendo efectivamente qué es lo que hacemos, ¿sí? Repito, esta descripción es de HTML 4.0.1. En HTML5 se han agregado un montón de etiquetas que hacen un montón de cosas más interesantes, ¿sí? Pero como todavía no es un estándar y realmente los navegadores todavía no se han puesto a tiro de HTML5, esto quiere decir que yo escribo una etiqueta y cada navegador la entiende como quiere, básicamente, poco exageradamente, pero es así. Vamos a basarnos en 4.0.1 y después vamos a ir arrimando ideas de HTML5. Por el tiempo que ha pasado me parece que CSS no vamos a llegar, pero bueno, por lo menos vamos a dar HTML. Bueno, etiqueta de formateo de texto, ¿sí? Básicamente las separamos en dos grupos, ¿sí? Las que son, acá hay dos grupos, hay otro más adicional, está en la siguiente presentación, pero son básicamente encabezados. Estos son elementos que no solo me agrandan el tamaño de la letra, porque eso después con CSS vamos a ver que no es tan importante, sino que marcan en el texto que esto es un encabezado, ¿sí? O sea, esto encabeza el documento y describe lo que viene a continuación, es un título, si se quiere, ¿sí? Esto es importante, les repito, porque por ahí Google, si yo pongo bien los encabezados, dice, esta página, el título de esta página es este encabezado. Si yo lo puse mal porque le agrandé la letra usando CSS solamente y no identifiqué lo que corresponde, Google no se da cuenta y me pone todo el mismo nivel, ¿sí? La X, esa que está ahí, no es que sea HX, sino que es un número, es H1 hasta H9. El H1 es el más grandote, el H9 es más chiquito que la letra normal, pero también es un encabezado, ¿sí? La idea de esto sería hacer título, subtítulo, apéndice, capítulo, ¿sí? O sea, ir bajando en el nivel de la titulación, digamos, del documento, pero siempre está marcando una diferencia con respecto al texto común, ¿sí?
Luego tengo listas, ¿sí? La típica lista con viñetas, numeradas o sin numerar, ¿sí? La estamos haciendo simple, cada una tiene sus variaciones. Ahora vamos a ver un ejemplo si la computadora me deja. Pero básicamente me permite hacer listas numeradas, esto es, numera 1, 2, 3, A, B, C, yo puedo elegir qué tipo de numeración ponga, o listas sin numerar, que en este caso pone, en principio, el puntito negro, el mismo puntito negro que tenemos acá en la presentación, o yo puedo, digamos, elegir algunas variaciones de ese puntito, o ya vamos a ver que por CSS le podemos poner cualquier cosa a ese puntito, ¿sí? Dentro de las listas hay un par de listas particulares, como la de menú o la de definiciones, que la verdad que se usan bastante poco. Vamos a ver que el menú tiene el mismo comportamiento que la lista no numerada, y la lista de definiciones tiene un comportamiento un poco más raro, pero existen porque están pensadas como para que se utilicen en los elementos que son menús de navegación, cosa que pocas veces se utiliza. Pero es decir, si yo voy a usar un menú de navegación, la identifico con una etiqueta menú, de manera que un lector de pantalla, para el caso de personas con discapacidades visuales, o un navegador como Google, me puede indizar las cosas como corresponde, ¿sí? Vamos a ver si puedo, sin romper todo, abrir la presentación, abrir el segundo HTML. Ahora vamos a ver, aguántenme un segundito, estamos acá. A ver cómo podemos hacer. Ahí está, muy bien. Esto fue gracias a la profesora Alicia de animación, que me dijo cómo hacerlo. Porque yo sé de computadoras, pero ella sabe de todo. Bien, no sé si lo ven aquí al costado, se ve chiquito porque este monitor la verdad que es una belleza y tiene mucha resolución, el que nos ha brindado el NAC. Pero bueno, arriba tenemos los encabezados. Si vemos, tenemos del 1, vamos a hacer para... Uy, lo que pasa es que yo acá además lo veo, es control más, ¿no? No, pero le hacemos zoom acá, ahí está. Ahí le agrandamos un poco la letra para que lo veamos, ¿sí? Tenemos el encabezado del 1 al 6, les puse, pero para que vean, ¿sí? Va agrandando el tipo de letra, y no, la más chica, fíjense que es más chica que el texto común, pero es un encabezado, que no es poca cosa. Una lista numerada, una lista no numerada, un menú, vieron que es igual que la lista no numerada, pero es un menú, o sea, para el navegador es un menú, por más que lo muestre de la misma manera. Además, otro navegador en otro contexto puede ser que lo muestre diferente, que esto es importante de decirlo. Este navegador en este contexto, sea el Chrome en el Windows 8, lo muestra igual que la lista no numerada. Ahora, por ahí yo leo este mismo HTML en mi celular y el menú me lo pone de otra manera, ¿sí? Porque es un menú y no una lista no numerada. Y en las definiciones, ¿ven? Me hace una pequeña sangría entre el término y la definición. Vamos a rápidamente ver este documento en texto, ¿sí? Si el mouse me obedece, saco esto es como las manos mágicas, ¿vieron? Se corren para el costado las cosas. Vamos acá, venimos, si el mouse me deja, muy bien, ahí tenemos, ¿ven? Y tenemos el HTML. La lista no numerada, fíjense que arranca con un tag OL, la lista numerada, perdón, order list, todos los elementos definidos por LI, y cierra la lista. De la misma manera la UL, que incluso fíjense le puse un modificador que sea disk, que es el redondelito negro, podría ser otra cosa, ¿sí? La menú y las definiciones, que es término, definición, término, definición. ¿Está? Siempre abriendo la cabecera, cerrándola, ¿sí? Haciendo el documento en forma completa, ¿sí? O sea, tengo miedo de desenchufar nada. Acá me están facilitando mis compañeras otro mouse, gente mucho más práctica que yo. Es un avión esto. Bien, seguimos. Tenemos que... Sí, la profe acá, la profe de animación me ha salvado la vida, ¿sí? Bien, seguimos. Luego las etiquetas de párrafo, ¿sí? Estas son muy importantes, ¿sí? ¿Por qué? No solo porque me definen párrafos, hay 3 etiquetas de párrafo. En principio, block quote, en realidad, que está mal escrita el cierre, me acabo de dar cuenta, no es una etiqueta de párrafo puntualmente, sino que me marca un bloque de texto que me lo desplaza a la derecha. Las 3 etiquetas de párrafo, la P, la div y el span, hacen lo mismo, que tienen un poquito de comportamiento diferente. Ahora vamos a ver la diferencia rápidamente en el ejemplo. Son muy importantes porque son el cuerpo del documento y son las tags que normalmente se usan para maquetar todo el documento. O sea, para poner columnas, para poner encabezados, para hacer todo combinándolo con CSS. Vamos a ver rápidamente el ejemplo, ¿sí? Si me esperan un segundito. Hacemos de nuevo magia, manos mágicas, acá estamos.
agrandamos, bien. Bueno, lo que tenemos arriba es una prueba de párrafo con alineación, o sea, tiene modificaciones. Lo de abajo es una prueba de div. No sé si se fijan que entre el párrafo, que es el de arriba, la marca P, y la marca div, hay como menos espacio, ¿no? Bueno, aquí abajo está la razón. Este es un div de 2 líneas, o sea, 2 div. Este es un span de 2 líneas. Y este es un párrafo de 2 líneas. Fíjense que la principal diferencia es el salto de línea que hace de elemento a elemento. En el div tengo un salto de línea automático. En el span no tengo salto de línea entre párrafos. Y en el P tengo 2 saltos de líneas entre párrafos. Eso es básicamente lo que cambia entre una cosa y la otra, ¿sí? Y esto de aquí abajo es un block quote, ¿sí? Que es un quotation en inglés, una aclaración, digamos, ¿sí? Bien, estoy yendo un poquito más rápido porque quiero por lo menos terminar con HTML, porque se nos ha ido el tiempo más rápido de lo que creía, cosa que me pasa porque yo me voy por las nubes siempre, ¿sí? Seguimos. Bien. Pasamos a formateo de texto. Esto es rápido e importante de entenderlo. Hay 2 formas de formatear texto, con estilos lógicos y estilos físicos. Y esto es muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre el estilo lógico y el estilo físico? En el estilo físico yo le digo al navegador, esto ponelo en negrita, ¿sí? O sea, ponele la letra más gruesa, ¿ok? En el estilo lógico yo uso el EM, que es emphasize, ¿sí? O sea, mostrame esa letra de, ¿cómo se dice? Enfatizada, no me salía la palabra, perdón. Enfatizada con respecto al resto, ¿sí? Que puede ser que el navegador la ponga en negrita, probablemente, pero no necesariamente. Si la veo en el celular, capaz que le pone brillitos, y si la veo en un televisor, capaz que le pone una viborita que le da vuelta alrededor. No importa, porque lo que importa es que esa palabra resalte del resto del texto. Esa es la diferencia entre el lógico y el físico. Con el físico estoy tratando de que haga algo estrictamente eso, el documento. Fíjense que tengo bold, italic, o sea, negrita itálica, TT, que es texto estilo máquina de escribir, digamos, como se llama, sin monoespaciada, blink, que es titilando, ¿sí? Sub y sub, que es subíndice y superíndice, y big small, que es un poco más grande y un poco más chica que el texto que esté definido. En cambio, en estilos lógicos tengo strong, strike, ¿sí? Emphasized, keyword, definición, o sea, tengo otro elemento que lo deja a discreción del navegador de la forma en que lo muestra, ¿sí? Rápidamente le vamos a mostrar un ejemplo de esto porque esto sí es interesante, es importante que lo vean porque se producen muchos errores con esto. Acá hay una cosa que está mal, ya la vamos a arreglar, un segundito. Chancharán. No, en realidad porque está mal, bueno, se los voy a dejar lo mismo, no importa, después les explico por qué está mal. En realidad no es que me haya equivocado en un tag, sino que es un tag que está prohibido. Y eso no se debe hacer, es para mostrarle cómo funcionaba originalmente. Bueno, fíjense, yo tengo estilos lógicos arriba. Bien, en este caso, este navegador, el texto resaltado me lo muestra como itálico. Más resaltado que el anterior, me lo muestra en negrita. Letra de ancho fijo, una variable, una definición, una cita. En cambio, el estilo físico me muestra estrictamente lo que le estoy pidiendo, ¿sí? Bold, itálica, monoespaciada, grande, chiquita, subíndice y superíndice. Y el de abajo es una etiqueta que ya no se debe usar más, por eso digo que estaba mal, ¿sí? Que es una etiqueta que anteriormente nos permitía manejar el tipo de letra, el color, etc. Características de presentación, que por lo tanto no se tienen que usar más en font, sino que las tengo que usar con CSS, ¿sí? Seguimos entonces. Bien, comentarios. Todos sabemos que el buen código, ¿sí? Exige, la buena codificación exige utilizar comentarios. Esto es, pedazos de texto donde yo aclaro qué estoy haciendo, pero que no se tiene que ver en el resultado final. Bueno, esto se hace simplemente abriendo un menor, signo de admiración, 2 liñitas, y se cierra con 2 liñitas y signo mayor, ¿sí? Simplemente eso. Todo lo que está en el medio es comentario. Vamos a ir a las etiquetas de imágenes. Perdón, las etiquetas de vínculos, estaba mirando otra presentación. Las etiquetas de vínculos, básicamente estas son importantísimas, ¿no? Son las que me permiten hipervincular, o sea, hacer clic en una palabra y que me lleve a otra página o a otro lugar dentro de la propia página o a otro lugar dentro del mismo documento, ¿sí? Es un poco la esencia de esto, ¿no? Bien, básicamente hay 2 etiquetas. En realidad siempre la etiqueta es la A, esa es la etiqueta de vínculos, ¿sí? Y tiene 2 modificadores que cambian su comportamiento. Uno es name y el otro es href. Cuando yo uso name, lo que estoy usando es definir un ancla dentro de un documento. Esto quiere decir un lugar a donde yo puedo ir a parar si hago clic en un vínculo. ¿Está bien? Yo pongo un ancla arriba de todo de la página y abajo pongo un vínculo que dice ir arriba. Hago clic y la página se me para al principio del documento, ¿sí? Eso es el ancla, lo que yo pongo arriba. El vínculo es lo que pongo abajo, que lo pongo con href.
Si pongo href con parrillita, con numeral y el nombre del ancla, lo que hago es vincular con el ancla del propio documento. Si pongo href igual una página web o un sitio web o lo que sea, estoy vinculando a un documento externo. No es este mismo. Puede ser otro en el mismo servidor, puede ser la página de Google. No importa. Vamos rápidamente a ver el ejemplo. Estoy apurándome un poco porque estoy atrasado y nos quieren echar del laboratorio. Estas cosas siempre pasan, ¿sí? Uno se entusiasma, habla de más. Bien, aquí rápidamente, para que ustedes sepan, aquí adentro, aquí arriba de todo, de este documento, hay un ancla, ¿sí? Ahora la vamos a ver. Esto me lleva a otro documento, ¿ven? Un documento que se llama, si mal no me acuerdo, Pepe o José. Ustedes saben que todos los documentos en informático se llaman José o se llaman Pepe, ¿sí? Juan. O Juan. Volvemos a la otra pestaña. Fíjense que yo abajo de todo puse un tag que dice ir arriba, un vínculo que dice ir arriba. Lo aprieto y ¿qué hace? Me fue al otro documento que es donde tengo el ancla, ¿sí? Eso en HTML, ¿cómo lo hago? Lo hago básicamente de esta manera. Yo acá, ¿ven? Todo ese espacio en blanco que tuve que usar, ¿cómo lo tuve que hacer? Con BRs, miren. No lo puedo hacer haciendo espacios en blanco con Enter. No, tengo que poner BRs a montones, ¿sí? Eso es una de las molestias de trabajar en HTML. El ancla de arriba, ¿ven? Se llama tope. La otra simplemente me está llevando, ¿ven? A un documento, ¿sí? Y la de abajo, ¿ven que tiene la parrillita? Y dice el nombre del ancla, tope, ¿ven? ¿Cómo se llamaba el ancla? Tope. Y aunque parezca mentira, perdón, ahí funcionó, que es lo que nunca ocurre en estos casos. Acá me dice la profe que pongámoslo un poquito más grande. Como esto no tiene zoom, supongo que sí tiene zoom, pero no lo sé usar como corresponde, vamos a ponerle más grande la letra. Ahí está, ¿sí? ¿Bien? ¿Ven? Parrilla tope va a parar a tope, que es el ancla que yo tengo arriba. Bien. Si esto me deja que yo lo saque, que sería de muy buena onda. Ahí está. Bien, volvemos acá y seguimos. Ven que yo por acá tengo mi presentación. La tecnología moderna nos está matando, pero estamos llegando. Bien. Siguiente etiqueta, la etiqueta de imágenes. La etiqueta de imagen es básica. El HTML sin contenido gráfico no es HTML, ¿sí? No existe la posibilidad de hacer HTML en texto puro. Es horrible. O sea, se puede hacer, nadie le va a decir que no, pero la verdad que es espantoso. Entonces, aparte para eso la tenemos acá las profesoras que son de diseño gráfico. Para eso están los diseñadores, para hacernos que las páginas web, además de tener información, ser navegables y nos permitan funcionar, además sean agradables de usar, ¿sí? Gran parte de eso está en las imágenes. Aparte, digamos, esto lo dijimos al principio del curso, gran parte del nacimiento del HTML tiene que ver con el uso de imágenes en documentos y en redes donde no estaba permitido por cuestiones de ancho de banda usar imágenes o documentos muy pesados, ¿sí? Vamos a ver rápidamente, tengo dos etiquetas, IMG y las de etiquetas MAP, que son las que me definen, ¿cómo se llama? Mapas de imágenes, ¿sí? Que son aquellas imágenes donde yo puedo cliquear en una parte de esa imagen y me lleva a algún lado, ¿sí? Vamos a ver rápidamente el ejemplo. Tenemos acá, usar el navegador, vamos a abrir, es la 7. Yo soy un fanático de los autos, así que como verán, hice un ejemplo de una etiqueta IMG que incluye el auto, y la etiqueta IMG de abajo tiene un mapa. Si ven que yo paso, lo vamos a agrandar, de todas maneras el cursor no va a agrandarse, pero para que ustedes lo vean, cuando paso, ven, por determinado sector, se pone manito. ¿Qué quiere decir la manito? Que yo tengo un vínculo incrustado dentro de la imagen. Eso lo hice con HTML. Es más, si cliqueo, no sé si se alcanza a ver, pero se arma un recuadro alrededor del ancla, del vínculo que yo creé dentro del documento, ¿sí? Esto se hace muy fácil. Ahí hice lío, pero no importa. Seleccioné la imagen, pero no importa, lo cerramos. Vamos a ver en el HTML cómo lo hacemos, ¿sí? Van a ver que es muy simple. Venimos para acá. Ya manejo esto como un profesional. Bien, la IMG, la etiqueta IMG de arriba, muestra la primera imagen, que es la misma en los dos casos, pero la etiqueta de arriba define la imagen. Fíjense que tengo un SRC, el source, ¿sí? O sea, ¿de dónde viene esa imagen? En este caso, presentación 1.jpg. Recuerden que los navegadores muestran GIF, JPG y PNG, no muestran otro tipo de imágenes. Si bien los navegadores de Windows pueden mostrar BMP, los navegadores de todo el resto de los entornos no, entonces no hay que utilizarlos, ¿sí? El border 0 me dice que no tenga borde la imagen. Él me dice, le puse el ancho y el alto, puedo no ponerlo. El alt, si yo escribo algo, es el texto que aparece si yo dejo el mouse quietito arriba de la imagen, ese cuadradito amarillo que me dice, esto es un auto que está bárbaro, lo tendría que haber puesto ahí. Y
Esa es la imagen de arriba. La imagen de abajo está exactamente igual. Si la ven es este renglón que tengo acá. Esperen que tengo el mouse en cualquier lado, por eso no me selecciona. ¿Sí? ¿Dónde me fui? Mouse. Ahí estoy. Bien. Esta, ¿sí? Es la imagen de abajo, que la única modificación tiene que atrás de todo tiene algo que dice Use Map parrillita Pepe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que además de mostrar la imagen, use el mapa que estoy definiendo acá. Que en realidad yo definí dos rectángulos, si lo ven, el shape es el que me da la forma, vieron que uno de ellos era un rectángulo, XY superior, XY inferior, o sea, superior izquierda, inferior derecha, ¿sí? Y a qué página web apunta ese vínculo en particular, ¿sí? Vieron que cuando hice clic, no lo hice porque Pepe y José, por supuesto, nombres estrictos de informática, no estaban en la carpeta, así que por los dos no le hice clic, pero vieron que sí el vínculo lo entendió lo mismo por más que el HTML no estuviera, ¿sí? Si hubiera dado clic me hubiera dado un 404, error de cosas. Bien, rápidamente porque no nos queda mucho tiempo, ¿sí? Vamos a llegar hasta tablas y todo lo que es formulario lo vamos a dejar para la próxima videoconferencia. Tablas es un elemento que es muy viejo en HTML, que cada vez se usa menos, que muchos puristas del HTML dicen no hay que usarlo, hay que usar todo maquetado, digamos, estructurado de páginas con div, pero que muchas veces usamos porque nos salvan del apuro. Básicamente son lo más parecido a las tablas de Word, si alguna vez lo usaron, ¿sí? Que hay dentro de HTML. Me permiten definir una tabla, headers, rows, esos son los TRs, y dentro del row, ¿sí? Celditas, TD, los table data, ¿sí? Rápidamente, de esta manera, yo puedo armar una maqueta de algo, ¿sí? Vamos a mostrarlo rápidamente al ejemplo porque yo creo que las tablas se entienden cuando yo las veo, ¿sí? Tengo aquí. Bien, esto es una tabla. ¿Ven? Rápidamente hice, estas son TH, ¿sí? Cada uno de estos es un TR, ¿sí? Cada cuadradito es un TD. Por supuesto que es una etiqueta que se anida, o sea, dentro del table hay un TR, dentro de los TR están los TD, y dentro de cada TD va el elemento. Ahora lo vamos a ver en el HTML. Después tengo celdas combinadas, columnas, filas combinadas, se puede hacer un montón de juegos, ¿sí? Con tablas. Vamos a ver rápidamente el texto, la tabla, ¿es esto? Sí. Bien. ¿Dónde estamos? Aquí. Acá estamos. Bien. Fíjense que tengo, arranco una tabla, ¿sí? Le digo que tenga border 1, por eso me muestra el recuadro. El título, que es lo que aparece arriba, ¿sí? Los TH, que los pone solos y con una letra un poco más grande, y luego cada row, cada fila, ¿sí? ¿Ven? Se define arranca con una TR y después cada TD es cada una de las celditas. Este call span lo que hace es juntar las dos primeras columnas, esa celda que estaba amuchada de A2, este también en la otra celda, y el row span lo que hace es amuchar filas, ¿sí? El amuchar no es un verbo aprobado por la Real Academia, pero bueno, lo decimos lo mismo porque es divertido. Bien, y de luego las otras filas que tenemos, ¿sí? O sea, simplemente con 4 o 5 tags puedo armar una estructura cuadrada, primero, que no sé, ustedes notaron que la mayoría de las páginas web son cuadradas, ¿sí? Que me permite rápidamente, de nuevo me perdí acá adentro, ahí estamos, que rápidamente me permite maquetar algo que luego podré o no convertir en divs, etcétera, para maquetar de la forma que corresponde. Para cerrar, digamos, nos va a quedar todo lo que es formulario y CSS para la próxima videoconferencia porque el tiempo se fue volando. Nos quedan una serie de etiquetas que las voy a nombrar simplemente para que sepan que existe: la etiqueta applet, la etiqueta script, la etiqueta object. Sirven para las tres, para incorporar elementos de otros lenguajes o de otras tecnologías al HTML. El applet me sirve para poner, por ejemplo, applet de Java, que se llama, o sea, pequeños programitas de Java que se ejecutan en el entorno del navegador. El script me permite incorporar código JavaScript, por ejemplo. Y el object me permite, por ejemplo, incorporar Flash, ¿sí? Películas de Flash a un documento HTML. Como ven, cuando me dicen, no, pues esto está hecho en Flash, está buenísimo, qué sé yo, en realidad hay un pobre y miserable HTML atrás que está bancando todo, ¿sí? El Flash es muy bonito, pero si no tiene el HTML que lo cargue, realmente no existe, ¿sí? Entonces, para poder incorporar estos elementos dentro del navegador, lo que necesito es un HTML que le diga al navegador, che, en este lugar andá y buscá este elemento externo, sea una película de Flash, una applet de Java o lo que sea, y montalo. Por supuesto que después el navegador tendrá que tener los plugins y todo lo necesario para que eso se ejecute y funcione. Bien, hasta acá vamos a llegar porque ya se hizo la hora, esta videoconferencia estaba pautada de 1 hora y hay otras cosas
posteriores en esta sala. Vamos a dejar formularios y CSS para la siguiente presentación, lo que va a estar bueno porque por ahí así pueden masticar un poco esta idea. Yo voy a hablar con todos sus docentes y les voy a enviar esta presentación para que las tengan en los NACs, ¿sí? De manera que por lo menos en la próxima videoconferencia me puedan ir siguiendo a medida que la voy dando. Y bueno, muchas gracias por la atención y si tienen alguna pregunta estoy aquí para contestárselas. Dame un segundo, ya los empiezo a desmutear por si quieren hacer alguna pregunta. Ok. ¿Qué tengo que hacer? No entendí nada. ¿Cómo pasó que está en la pantalla grande? Acá estamos. Tararán, conferencias, login. Conferencias, 8. Empecemos. Ahí está Chuo. No, pero acá no tenemos ninguna. Buena. Hola, Inter. Naxal. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escucha ahí? Sí, lo estoy escuchando. Yo quisiera preguntarle, nosotros quisiéramos preguntarle a la profesora Gabriela cómo podemos hacer, porque a nosotros no nos sale todavía el blog que ella había creado, no podemos conectarnos a través de ella, estamos conectados pero a través del correo. ¿Cómo podríamos hacer? Bien, te cuento, Yamil. Yo hoy le mandé a la gente de la lista de alumnos de todos los estoy esperando que me confirme la presentación y supongo que en esta semana vamos a todo. De todas maneras, estate atento por el grupo ya que creó la profesora. Si tenés algún problema y seguimos que vamos a seguir insistiendo para que te puedan dar de alta. Con lo que estábamos tratando, ninguno pudo conectarse, digamos, inclusive el profesor que nos guía acá también tiene problemas, digamos, para conectarse. Ok, estamos en eso tratando de hacer. Hoy mismo le pasé a la gente una lista completa con todos ustedes, incluso aquellos que no presenciaron, porque tengo toda la lista de alumnos, la enviamos completa de manera que se pueda efectivizar entre todos. Pedimos disculpas, son un montón de les pido que se mantengan en contacto a través del medio que acordaron y no duden en mandarle los correos, etcétera, y las preguntas que sean necesarias. Si en la cantidad de consultas o lo que sea supera al profesor, los compañeros te hago una pregunta porque no te entendí. El tema de esta videoconferencia que quedó grabada, ustedes la están por mandar, la tenemos que buscar nosotros dentro de lo que es la verdad tengo que preguntarlo a ver preguntando básicamente la grabación de la videoconferencia, cómo la van a hacer. A verte, es que tenía mucho ruido de fondo en este momento. Te escuché que bueno, la grabación de la videoconferencia, ¿correcto? Exacto. ¿Cómo la van a poder acceder? Mira, eso nos preguntan. Apenas termine la grabación, ya queda guardada aquí en el equipo y la idea es que mañana la edite, pues obviamente como tengo ya dos pegadas, la de la hora anterior y esta, mañana la estaría editando más tardar el viernes y ya el viernes en las horas de la tarde ya la estaría enviando pues para que se retransmita a todos los usuarios. Ah, bueno, perfecto. Eso te encargas vos, Hernán. Sí, eso ya me encargo yo. Ok, perfecto. Con ¿Listo? eso te contesté. Señor Hernán, entonces usted nos conectamos con usted solo nos manda el correo electrónico, cómo viene el sistema, no lo entiendo. O la profesora Gabriela, que es la que nos va a mandar la grabación. Cuando usted la termine, por favor, No, la grabación va a estar disponible en el NAC. La van a poder descargar en el NAC, ¿sí? Está bien, no va a ser a través del campus, sino que va a estar disponible en los equipos del NAC por una cuestión de tamaño y de que la puedan acceder. Una vez que esté ahí, supongo que la podrán disponer todos, ¿sí? La próxima videoconferencia les voy contando, probablemente sea el martes de la semana que viene. Así que haremos seguramente la semana que viene, martes y jueves. Yo les voy a avisar con tiempo para que ustedes puedan planificar, que me encanta que estén, y a ver, podemos quizás hacer una ronda de preguntas y respuestas, ¿sí? Con más gente. ¿Está? Perfecto, muchas gracias, un gusto. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí, por el aguante. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, ¿alguna cosa más?
Está Nat Piqué, ahí lo... Ah, no, Nat Piqué está conectado en ese momento. ¿Nos escuchan, Nat Piqué? Nat Piqué. No están muteados, pero creo que bien, no sé okay. si nos está escuchando. Esto Listo. queda grabado. Cualquier cosa, Hernán, comentarles que el martes que viene, en principio, a esta misma hora, vamos a hacer la segunda. ¿Sí? Yo te lo voy a mandar antes, por supuesto. ¿Sí? Claro, claro. Que si quieren hacemos una pequeña ronda de preguntas previa y luego arrancamos con la video. Si te parece. Perfecto, ¿sí? Por mi ¿Listo? problema. Listo. Bye, Estamos en bye. contacto. Muchas gracias. Bueno, chao a todos. ¿Cómo se llama?